Orientaciones específicas para el llenado del módulo 5 del Censo DRE-UGEL 2020. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones generales sobre el llenado de la ficha censal correspondiente al módulo 5, dirigido a los jefes responsables, especialistas de la DRE, GRE y UGEL, a fin de garantizar el correcto diligenciamiento de las preguntas y la calidad de la información. ¿Quién es el informante del módulo 5? Aquí el informante del módulo 5 es el responsable o el especialista de informática de la DRE, GRE y UGEL. También puede ser responsable de este módulo el técnico en informática o el especialista que haga sus veces siempre y cuando tenga pleno conocimiento del tema. Cualquiera de ellos puede ser el informante del módulo 5. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el informante para reportar la información? Pues bien, el informante por correo electrónico recibe el módulo de su competencia. Va a responder las preguntas correspondientes al módulo asignado y luego, una vez terminado, debe devolver por correo la ficha completa al estadístico de su jurisdicción. ¿Qué es el censo DRE-UGEL? El censo DRE-UGEL es una investigación estadística que se realiza anualmente desde el año 2016 y permite generar información estadística sobre el estado actual de la infraestructura, parque informático, recursos humanos, sobre los almacenes o los espacios de almacenamiento con los que cuenta la DRE-UGEL, sobre el parque automotor, sobre el seguimiento y monitoreo pedagógico que se hacen a las instituciones educativas, ¿no? Estos resultados van a contribuir al diseño y a la implementación de las políticas públicas basadas en evidencia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un ordenamiento administrativo y de gestión, al fortalecimiento de la infraestructura de las DRE-UGEL, a la maximización y la correcta asignación de los recursos humanos y financieros, y también a una excelente capacidad operativa para el seguimiento y monitoreo pedagógico institucional. ¿Cómo está estructurada el cuestionario del censo DRE-UGEL? El cuestionario está dividido en una carátula y 10 módulos. Cada módulo cuenta con diferentes secciones que contienen un determinado número de preguntas. Módulo 1, identificación del funcionario. Módulo 2, organización y gestión. Módulo 3, infraestructura. Módulo 4, potencial humano. Módulo 5, parque informático. Módulo 6, almacén. Módulo 7, patrimonio. Módulo 8, parque automotor. Módulo 9, servicio al usuario. Y módulo 10, seguimiento y monitoreo pedagógico. ¿Qué tipo de preguntas tiene el cuestionario? Este cuestionario tiene preguntas con respuestas múltiples en donde ustedes van a poder tener la opción de completar las respuestas, una o dos alternativas. Pueden responder ustedes, ¿no? Tal como se visualiza ahí en la imagen. También van a encontrar en el cuestionario preguntas con respuestas únicas, donde solamente puede responder una sola alternativa como respuesta. También hay preguntas que requieren el registro de números, como es el caso de la pregunta 528, donde ahí nosotros estamos observando que se pueden registrar cantidades, ¿no? Preguntas con alternativa otro, donde van a tener que especificar en los espacios correspondientes. Consideraciones que debemos de tener en el llenado de las preguntas del módulo 5, Parque Informático ACTIX. El objetivo de este módulo es obtener información de las características de los equipos y los dispositivos informáticos con el que cuenta la DRE-UGEL, las características de los servidores, los sistemas operativos y el acceso a Internet. Este módulo está compuesto por 5 secciones. La primera sección recoge la información de los datos generales del informante. La segunda sección sobre la conectividad. La sección 3 sobre el equipamiento. La sección 4 las características técnicas del servidor. Y la sección 5 sobre los dispositivos de interconexión de red con los que cuenta la DRE-UGEL. Sección 1. Datos generales del informante. El informante al momento de responder esta sección debe tener en cuenta lo siguiente: que la información de las preguntas del 501 a la 504 deben de estar consignados tal como se encuentran registrados en el DNI. En la pregunta 504, la fecha que corresponde al día y mes de nacimiento debe anotarse a 2 dígitos.
tal como se muestra en el ejemplo. Y ahí ustedes pueden observar la forma incorrecta y la manera correcta que deben de diligenciar esta pregunta de fecha de nacimiento, ¿no? Debe anotarse tal como se da en la indicación, tanto día como mes a 2 dígitos. Las otras preguntas te muestran ahí en la imagen tal como deben de ser diligenciadas. En la pregunta 505 deben considerarse una sola alternativa. Por ejemplo, ahí tenemos un informante que indica tener estudios de maestría y de doctorado, ambas completas y con grado. Entonces, en ese caso, el nivel de estudio alcanzado será doctorado completo, código 8. En la pregunta 506, las alternativas 1, 2, 3 y 4 aplica solo si el informante ha declarado en la pregunta 505 algún estudio completo, como superior no universitaria completa, superior universitaria completa, maestría completa o doctorado completo. Considere la alternativa no aplica cuando el informante haya declarado en la pregunta 505 algún estudio incompleto, ¿no? Como por ejemplo, superior no universitario incompleto, superior universitaria incompleta, maestría incompleta o doctorado incompleto. Siguiendo el ejemplo anterior, tendríamos que la respuesta para la pregunta 506 sería doctor, código 4, porque en la pregunta 505 habíamos registrado que el informante tenía como nivel de estudio alcanzado doctorado. Bien, ahora en la pregunta 507 considere lengua materna que aprendió a hablar en sus primeros años de vida. A esta lengua materna también se le conoce como primera lengua. Si registra como respuesta lengua amazónica, debe especificar en los espacios correspondientes. En la pregunta 508, considere que domina una lengua originaria si el nivel mínimo en oral y escrito es intermedio. La respuesta de esta pregunta puede coincidir con la pregunta 507. En la pregunta 509, anote el cargo que corresponde con letra de imprenta y clara. Por ejemplo, responsable del área de informática, técnico de informática, etc. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta en la imagen que se presenta que en la pregunta 507 y la 508 coincide con la respuesta que da el informante, ¿no? En algunos casos hemos dicho que va a coincidir. Bien, en la pregunta 510 registra el tiempo de permanencia en el cargo. Si el tiempo de permanencia es menor de un mes, anote por excepción 1 en el recuadro de meses y anote el caso en observaciones. Por ejemplo, ahí en nuestra primera imagen vemos que está registrando en años en el cargo 1 año y en meses 8. O sea, este informante para este primer ejemplo tiene 1 año 8 meses en el cargo. Esa es la forma que se debe registrar. El segundo caso, ahí dice años 0 y meses 1. Estos son precisamente para esos casos de repente en que pueden tener solamente días de estar en el cargo. Ahí van a tener que registrar por excepción 1 mes y en años 0. Este caso debe ser reportado en observaciones, pero ¿qué es lo que van a poner en observaciones? En observaciones ustedes tendrán que indicar que tienen, ¿no? Como tiempo de servicio, permanencia en el cargo recién 15 días o 20 días o no sé, 25 días. Esa indicación es la que deben de poner ustedes en el recuadro de observaciones. En la pregunta 511 anote el número de teléfono móvil y a continuación anote el número ya sea institucional o personal. De no contar con teléfono móvil institucional debe anotar en el recuadro NT, no tiene. De contar con más de un teléfono móvil personal, anote el que utilice con más frecuencia. En el caso de no contar con correo institucional, registre de forma literal no tiene @minedu.com. En el correo electrónico personal, anote el que utiliza con más frecuencia. Ahí tenemos nosotros en la imagen la forma correcta como deben de diligenciar estas preguntas. En la pregunta 513, considere una sola alternativa de respuesta. ¿Usted viene asistiendo a la DRE UGEL por indicación de sus superiores?
Considere sí todos los días cuando asiste todos los días, aunque sea de media jornada laboral. Considere sí de forma interdiaria cuando asiste 2 o 3 días a la semana. Considere sí solo de ser necesario en los casos de urgencia que requiera su presencia en la DRE, GRE, UGEL. En el caso de estar realizando su trabajo desde casa de manera remota, considere la alternativa 4. No, solo estoy haciendo trabajo remoto. Por ejemplo, si el informante manifiesta que viene realizando solo trabajo remoto, pero que ha tenido que asistir en 2 oportunidades a la DRE, GRE y UGEL, entonces la respuesta sería sí, solo de ser necesario. Código 3. En la pregunta 515, ¿qué herramientas de comunicación virtual utiliza? Si su respuesta es otro, código 6, especifique en el espacio correspondiente de manera obligatoria. En la pregunta 516, considere todos los cursos o capacitaciones dictados por el Minedu u otra entidad sin importar su duración y certificación. No considere el aprendizaje autodidacta. Y ahí nosotros tenemos la forma correcta como debemos diligenciar estas preguntas. En el caso de la pregunta 14, si usted indica que no hace uso de las herramientas de comunicación y colaboración virtual, no, código 2 no, entonces tiene que pasar a la pregunta 516 y la pregunta 515 no se responde. Recuerde que todas las preguntas que tienen otro deben de especificarse en los espacios correspondientes. Es de manera obligatoria. Sección 2. Conectividad. En la pregunta 517, considere el acceso al servicio de Internet independientemente de la empresa que lo proporciona. No considere el servicio adquirido a través de módem personal del director o un celular, etc. Si su respuesta es sí, pase a la pregunta 519. En la pregunta 518, considere una o más formas que utiliza el personal de la DRE, GRE y UGEL para poder contar con el servicio de Internet y luego pase a la pregunta 523. Si su respuesta es otro, código 5, especifique en el espacio correspondiente. En la pregunta 519, considere sí, código 1, solo si el informante cuenta con el acceso al recibo virtual de Internet. Bien, ahí nosotros nos estamos dando cuenta de cómo las preguntas, ¿no?, nos llevan a otra pregunta por el pase, ¿no? En la pregunta 519, por ejemplo, hemos dicho que si la respuesta es sí, nos va a mandar a la pregunta 519. Y si la respuesta es no, no tiene conexión al servicio de Internet, entonces se tiene que hacer la pregunta 518, que es ¿a dónde acuden para contar con el servicio de Internet? Esta es una pregunta con respuestas múltiples, o sea, pueden responder más de una alternativa. Si responden esa pregunta, deben pasar a la pregunta 523. En la pregunta 520, considere el tipo de conexión de Internet que tiene la DRE, GRE y UGEL. Cada línea de Internet tiene un tipo de conexión. Por ello, si la DRE, GRE y UGEL tiene más de una línea, debe considerar más de una alternativa de respuesta. Si su respuesta es otro, código 7, especifique en el espacio correspondiente. Entonces, en esta pregunta 520, si nosotros diligenciamos más de una alternativa, o sea, si ponemos 2 o 3, esto quiere decir que es probable que tengamos más de una línea. De hecho, vamos a tener más de una línea. Y esta información nos va a permitir después, más adelante, validarla con otra pregunta a la que vamos a ir llegando y yo les voy a ir comentando. En la pregunta 521 debe indicar una respuesta, sí o no, por cada una de las alternativas que figuran en la columna operadora. Si su respuesta es sí, registra la velocidad contratada en megabits. De no contar con información, puede consultar al administrador o al personal que conozca o tenga el contrato de servicio pactado. Si después de haber indagado o consultado y no puede obtener este dato, entonces considere la alternativa no sabe, código 1.
Si por la naturaleza del trabajo que viene realizando no hay forma de averiguar la velocidad contratada, entonces considere la alternativa no sabe. Código 1. Si su respuesta es otro, especifique en el espacio correspondiente y registre la velocidad contratada. En esta pregunta 521 debemos de responder cada una de las alternativas, ya sea con una respuesta sí o con una respuesta no. En el caso de que respondan sí, ¿no? Que la empresa operadora brinde el servicio de Internet, ¿qué empresa brinda el servicio de Internet? Tienen que registrar también la velocidad contratada con esta empresa. Si ustedes no conocen el dato, pero pueden averiguarlo con otros especialistas, con el administrador, ¿no? Pueden indagar, pueden sondear por ahí. Entonces, en esos casos, ustedes pueden conseguir el dato y lo pueden registrar. Pero si a pesar que han hecho las indagaciones, las averiguaciones, las coordinaciones, de repente no pueden ustedes obtener esta información, entonces circulan el código 1 no sabe, tal como se visualiza en el ejemplo. En la pregunta 522, si la DRE y UGEL ha solicitado a la empresa operadora el filtro de páginas web, es decir, el software que registra los sitios web que un usuario puede visitar en su equipo, entonces considere sí por gestión propia, código 1. Pero si al momento de solicitar el servicio de Internet incluía el filtro de página web, entonces considere sí por la empresa operadora, código 2. Si el informante indica que la conexión a Internet sí cuenta con filtros de página web, pero que desconoce si fue por gestión propia o por la empresa operadora, entonces considera la alternativa no puede precisar, código 4. Para responder la pregunta 523, tenga en cuenta la definición que se muestra en la pregunta. Si su respuesta es sí, código 1, continúe con la pregunta 524. Si su respuesta es no, código 2, entonces pase a la pregunta 525. Ahí en la imagen ustedes pueden observar cómo deben de diligenciar estas preguntas. Recuerden que deben de tener en cuenta los pases, ¿no? Y a dónde les manda cuando ustedes circulan la respuesta, por ejemplo, en la pregunta 523, ¿no? Si ustedes dicen que la DRE o la UGEL no cuenta con una red LAN, entonces deben de pasar a la pregunta 525 y omitir, dejar en blanco la pregunta 524. Pasemos ahora a la sección 3, equipamiento. Para responder la matriz de la pregunta 525, tenga en cuenta lo siguiente. El periodo de referencia es al día del censo. Considere un solo código para cada una de las alternativas, según sea su respuesta. Y anote la cantidad de equipos informáticos que cuenta la DRE, GRE, UGEL. Luego anote los equipos operativos. En la columna cantidad total, considere todos los equipos operativos y no operativos a la fecha. En la columna equipos operativos, considere los equipos que están en buenas condiciones o en regulares condiciones para su funcionamiento. Si cuenta con otro equipo que no figura en la lista, ¿no? Ustedes tienen ahí la alternativa otro. Y ahí tienen que especificar en el espacio correspondiente este nuevo equipo que no figura en las alternativas anteriores. Ahí en la pregunta 525, ¿no? Ahí se tiene que responder, al igual que en todas las matrices, deben responderse cada una de las alternativas, con un sí o con un no. Para este ejemplo, ¿no? Que estamos mostrando, esta UGEL cuenta con laptops, con PC, con servidor, con tablets, con proyector multimedia, con un disco duro portable, tiene una impresora multifuncional conectada a un punto de red, ¿no? Y también tiene equipos de sonido, ¿no? Los otros equipos no los tiene. Entonces, a todos los que nos han respondido sí, ¿no? Sí, laptop, PC y servidor, le tenemos que anotar la cantidad total de estos equipos que tiene.
Recuerden que en la cantidad tienen que ir tanto los equipos operativos como los inoperativos. Es la cantidad total que se va a registrar en esa columna. En la columna de equipos operativos, solamente los operativos que están en buenas o en regulares condiciones. O sea, que uno la puede utilizar, que están ahí, que yo puedo trabajarla, ¿no? Esos son los equipos operativos. Y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que tiene 20 lactos Stougel, 30 PCs y un servidor. De las 30 PC, 25 son operativas, ¿no? En la pregunta 526 hace referencia a los equipos informáticos operativos que tiene la DRE, GRE y UGEL y que viene utilizando el personal en su trabajo presencial o remoto. No debe considerarse al equipo de propiedad del personal de la DRE, GRE, UGEL. Considere un solo código de respuesta para cada equipo informático. Si su respuesta es sí, anote la cantidad de equipos informáticos que son utilizados en la oficina y o han sido prestados al personal para su trabajo remoto. La 525 debe ser respondida siempre y cuando tenga algún equipo prestado al personal. Por ejemplo, si la UGEL tiene 10 lactos, 20 PCs y un servidor y dada la emergencia sanitaria han prestado 4 lactos a los especialistas que no tenían un equipo para hacer su trabajo remoto, el resto no está siendo utilizado y solo hay 3 PCs que son utilizadas en la oficina. Entonces, el llenado será el siguiente, ¿no? Ahí en las lactos pondrán, si han mencionado que tienen lactos, tienen PC y tienen servidor. Entonces, de los cuántos están utilizando ellos, ¿no? Y para uso en la oficina. Entonces, en las lactos dicen que no están siendo utilizadas en la oficina, ¿no? Han sido prestadas, según el ejemplo, han sido prestadas a los especialistas 4 de las 10 que tenían, de las que 10 que tienen, perdón, han prestado 4 para que puedan hacer esto su trabajo remoto. Las PCs, de las PCs están siendo utilizadas, pero en la oficina solamente 3. Esto porque es posible que solamente 3 especialistas o 3 jefes estén haciendo trabajo presencial o semipresencial en la UGEL y ellos son los que están haciendo uso de estos equipos en la oficina, ¿no? Ninguna PC ha sido prestada para uso, ¿no?, remoto del personal. Hay que tener en cuenta que esta pregunta solamente es para aquellos equipos informáticos que son de propiedad de la UGEL, de la DRE, y que están siendo utilizados por los funcionarios para hacer su trabajo, ya sea en la oficina o porque les han sido prestados para que puedan trabajar desde casa, ¿no? Ahora, en la pregunta 527 solamente se va a responder si es que hay equipos que han sido prestados para uso remoto. Si en la columna de lactos en vez de 4 hubiera sido 0, no hay, hubiera sido un no utilizan, entonces esta pregunta 525 no se aplicaría porque solamente es para los equipos que han sido prestados para uso del personal remoto, ¿no? Si es que están estos equipos conectados a una PC de algún local de la DRE, GRE y UGEL, ¿no? Solo en esos casos, si no, no se responde. En la pregunta 528 también aplica solamente para los equipos informáticos prestados para uso remoto del personal, ¿ya? Entonces, aquí lo que se va a notar son los equipos que han sido prestados para uso remoto y que estén conectados remotamente a una PC de algún local de la DRE, GRE, UGEL. Si desconoce la cantidad de equipos, entonces considere la alternativa no sabe, código 1. La cantidad registrada debe de ser igual o menor que la cantidad registrada en la pregunta 526 prestados para uso remoto del personal,
¿no? Entonces, la cantidad que van a registrar acá debe de ser igual o menor. En la pregunta anterior, nosotros habíamos dicho que habían sido prestadas 4 lactos, ¿no? Para trabajo remoto. Bien, en la pregunta 528, anote solamente los equipos prestados para uso remoto y que estén conectados remotamente a una PC de algún local de la DRE, GRE, UGEL. Si desconoce la cantidad de equipos, entonces considere la alternativa no sabe código 1. La cantidad registrada debe ser igual o menor que la cantidad registrada en la pregunta 526, prestados para uso remoto del personal. En la pregunta 529, considere todas las lactos que haya comprado la DRE, GRE, UGEL desde el 15 de marzo a la fecha. Si su respuesta es sí, anote la cantidad en el recuadro correspondiente. Bien, ahí vemos nosotros en la pregunta 528, ¿no? Que la cantidad de equipos conectados dice 4 lactos. Acuérdense ustedes que en la pregunta 526 habíamos registrado que son 4 lactos que habían sido prestadas para uso remoto del personal, ¿no? Tengan en cuenta que la cantidad que se registra en la pregunta 528 debe de ser igual o menor a la cantidad registrada en la pregunta 526. Y en este ejemplo sí lo cumple, ¿no? En este caso han sido prestadas 4 lactos, ¿no? Y las 4 lactos se conectan remotamente a una PC del local ¿no? de la DRE, GRE, UGEL. De esta manera se hace el registro para esta pregunta. En el caso de que ustedes saben que han hecho el préstamo de lactos a especialistas, pero no saben de que de repente ellos están conectándose remotamente, entonces ahí aplica la respuesta no sabe código 1, ¿no? Eso es lo que tendrían que ustedes marcar para esos casos. Y en la pregunta 529, pues registrar solamente la cantidad de lactos que hayan podido comprar las DRE o UGEL en este periodo de referencia, ¿no? Bien, ahora pasemos a la sección 4, características técnicas del servidor. Esta sección recoge información de las características técnicas de cada servidor con que cuenta la DRE, GRE, UGEL. En la pregunta 530, indique si tiene acceso remoto al servidor de la DRE, GRE, UGEL a través de algún software informático. En la pregunta 531, anote la cantidad de servidores operativos, ¿no? que tiene la DRE, GRE, UGEL. La cantidad registrada debe ser igual o menor que la cantidad registrada en la pregunta 525, equipos operativos, ítem 3. Bien, entonces la primera pregunta que tienen que responder es que si ustedes tienen el acceso remoto al servidor a través del TeamWin, Anidex u otro, ¿no? Si ustedes pueden conectarse a su servidor, entonces a través de este software o de repente otro software informático, entonces ahí ustedes van a responder sí o no, ¿no? Dependiendo. Ahora, en la pregunta 501, para este ejemplo tenemos registrado que cuenta con un servidor y que está operativo. Bien, nos dicen en la indicación que debemos de tener bastante cuidado y debemos de verificar que esta cantidad debe de ser, ¿no?, la misma que está registrada en la pregunta 525. A ver, en la 531 nos dicen que tienen un servidor. Veamos ahora entonces la pregunta 525. Bien, en la pregunta 525 sí tenemos registrado un servidor y uno operativo. Entonces, ahí sí podemos decir que está correcto, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento que ustedes hagan el registro, ¿ya?, de esta pregunta. Siempre hay que ir validando la información, porque se han dado casos en que registran 2 servidores, por decir, y solamente indican uno, nada más, las características técnicas del servidor. Solamente registran de uno y no de 2. Entonces hay que tener bastante cuidado y validarla, esta pregunta 531 con la 525, con lo que se ha registrado ahí. Y aquí están las características técnicas del servidor.
habíamos dicho un servidor, por eso solamente aparece información de un servidor. Si ustedes detallan 2 servidores, van a tener que registrar información de 2 servidores. Si dicen 3 servidores, de 3 servidores. ¿Ya? En este caso es la información de un servidor. En la pregunta 532 dice cuál es la capacidad del disco duro del servidor. Entonces lo que ustedes tienen que registrar ahí es el código de la respuesta, ¿no? De la capacidad del disco duro del servidor. Para este caso dice el código 3, quiere decir que la capacidad del disco duro es de 501 GB a 1 TB, ¿no? Ahí ustedes se dan cuenta. Lo mismo pasa para la pregunta 533. ¿Cuál es la capacidad de la memoria RAM? Ustedes van a tener que mirar ahí, ¿no? Los códigos que aparecen con la cantidad de memoria RAM y van a tener que colocar el código que corresponda. ¿Cuál es el tipo de procesador del servidor? Lo mismo que para este caso se ha indicado Core i7, código 1. ¿Qué tipo de sistema operativo tiene el servidor? A ver, ahí he puesto el código 1, o sea, Windows Server 2016. Esas son las características de este servidor. Ahora, en la pregunta 536, dice, ¿el servidor está conectado a una UPS? Entonces, ahí ustedes, si bien es cierto, puede darse el caso de que no estén haciendo el trabajo presencial, ¿no? Ni semipresencial en la DRE, UGEL, y solamente vienen realizando trabajo remoto, ¿no? En casa, desde casa. Entonces, de repente les va a resultar a ustedes, me dirán, pues no vamos a poder hacer esa verificación, pero el trabajo diario que han tenido ustedes les va a permitir saber este dato, ¿no? Porque ustedes, eso que hacer de ustedes es el de todos los días. Durante el tiempo, antes de la pandemia, ustedes han venido realizando su trabajo, viendo, revisando de repente en algún momento el servidor y lo conocen. Entonces, ahí no van a tener ningún problema de poder diligenciar esta pregunta. Lo mismo de cuánto tiempo tiene de antigüedad el servidor. Ahí ustedes las respuestas están codificadas, ¿no? Menos de 4 años código 1, de 4 a 6 años el código 2 y más de 6 años el código 3. Igual, van a tener que anotar ahí el código de su respuesta. Y la última pregunta, 538, es si el servidor es un CPU adaptado para ser servidor. Es decir, ¿es un servidor que ha sido adaptado o es un servidor nuevo? Se compró un servidor nuevo. Entonces, ahí van a tener que responder ustedes, ¿no? Ahora, estas preguntas, como les digo, van a poder responderlas, ¿no? Con mucha más facilidad. Si de repente por ahí no lo recuerdan, van a poder responder con mucha más facilidad si es que tienen el acceso remoto, ¿no? Al servidor. Porque si tienen el acceso remoto, ustedes van a poder ingresar y van a poder mirar las características del servidor si es que no lo recuerdan, ¿no? Si es que no lo tienen en cuenta ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes de repente sí lo van a tener en la mente, ya saben qué sistema hay, ¿no? Cuánto es la capacidad del disco, la memoria RAM, eso de repente es muy probable que lo sepa. Ahora, si de repente en el tipo de procesador o en el tipo de sistema operativo ustedes no lo saben, no lo recuerdan y no lo pueden indagar de repente a través de otro especialista, lo que van a hacer es colocar en la alternativa otro, ¿no? Que tiene ahí, en el tipo de procesador otro, pondrán no puedo precisar, ¿no? En esos casos del procesador y del tipo de sistema operativo. Solamente en esos casos, ¿no? Y previa indagación, averiguación, hemos hablado desde un primer momento que hay preguntas que contienen la alternativa no sabe. Entonces, eso se va a aplicar siempre y cuando y luego de que ustedes hayan indagado, coordinado, consultado con otros especialistas, ¿no? Para poder obtener el dato. Solamente después de haber hecho toda esa indagación y después de que no hayan podido conseguir ese dato, recién ahí aplica el no sabe, el no puedo precisar, ¿no?
Bien, en la sección 5, dispositivos de interconexión de red. Aquí la pregunta 539 hace referencia de los dispositivos de interconexión que tiene la DRE-UGEL como punto de red, switch, router, modem y UPS. Indique si la DRE-UGEL cuenta con alguno de ellos y anote la cantidad en la pregunta 540. Si desconoce la cantidad, entonces considere la alternativa no sabe. Código 1. Ya hemos dicho en cuándo aplica el no sabe, ¿no? Ya lo hemos venido ahora indicando en qué momentos vamos a nosotros a considerar esta alternativa. Ahora, en la pregunta 541, anote el código del tipo de instalación que tienen estos, ¿no? Si la instalación de estos dispositivos se encuentran expuestos, se encuentran en canaletas o se encuentran empotrados, o de repente ustedes no pueden precisar porque no están haciendo el trabajo presencial o semipresencial, ¿no? De repente les es imposible dadas las circunstancias, ¿no? Tampoco estamos diciendo que se acerquen a la UGEL y hagan la verificación in situ, ¿no? Entonces, van a tener que responder sí, pero en algunos casos haciendo las coordinaciones necesarias, ¿no? Para poder obtener la información. Recuerda que debe de agotar todos los medios de consulta antes de considerar el no sabe o no puede precisar. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos el ejemplo de cómo debemos de registrar, ¿no? La información en esta pregunta 539. Hasta aquí hemos concluido con el módulo 5. Pero hay que tener en cuenta que las orientaciones para el llenado de la ficha correspondiente al módulo 5, Parque Informático, permitirá un adecuado registro de datos, ¿no? Tengan en cuenta también que deben completar la información con los documentos fuentes que puedan tener a la mano o en su PC, y de ser necesario deben de consultar con los especialistas que tengan el dato que necesita. No olviden que la devolución de la ficha del módulo 5 debe realizarse en las fechas establecidas al estadístico de la DRE-UGEL a fin de que él pueda cumplir oportunamente con el registro de la información en las plataformas web SIGIL.